Semanas, hoy es la semana 15. ¿Qué pasa, Dani? Muy buenas. Esto comienza. Estoy hablando con Dani que él se ha escuchado dos o tres charlitas y que vamos evolucionando en esto de cada vez mejorar un poco el contenido, tanto lo que se habla, con cómo se habla, con quién se habla. Y ya que estamos mejorando, pues Eso es un cumplidaco. Estoy improvisando, ¿eh? Cuidado cómo salen las Claro, cosas. voy mejorando, así que ya el 15, con lo cual soy mejor que 14 personas. Ya es un cumplido. El último es el mejor siempre. Perfecto. Así que hoy cumplimos expectativas. Arrancamos la charla en la hoguera con un tema que muchas personas sabrán de qué trata: entrenamiento holístico, o este sinónimo que es entrenamiento integral, y otras personas no tendrán ni idea de qué habla este tema. Pero antes de entrar en faena, veis aquí en la camiseta de Dani Romero, Potencial Humano. Él tiene un proyecto con otro compañero, con otro entrenador personal de Center, otro entrenador que es Guillermo Pajuelo, estuvo con nosotros hace 2 semanas, y es este proyecto de Potencial Humano. Venga, Dani, cuéntanos un poquito, ¿de qué va vuestro proyecto esto de Potencial Humano? Porque el nombre mola. El nombre mola, ya para empezar. Con lo cual, nada, Bueno, esto básicamente se sustenta en nuestra creencia personal de que todos nosotros pues, tenemos un potencial inherente que somos capaces de desatar si disponemos de las herramientas y los aprendizajes necesarios para ello. Entonces, nosotros con nuestra propia experiencia hemos ido viendo que de creer que no somos capaces de desarrollar una serie de competencias a base de esfuerzo, de tener los conocimientos, como te digo, y las herramientas y aplicarlo, pues nos hemos desarrollado en diferentes ámbitos. Entonces, de cosas que no imaginábamos que pudiésemos alcanzar. Y vemos en la gente con la que trabajamos que pasa lo mismo. Así que bajo esta creencia, es decir, todo el mundo tiene un potencial inherente y lo que necesitas son las herramientas y los aprendizajes, pues vamos a intentar facilitar en la medida de lo posible todo lo que está en nuestra mano para que la gente se pueda desarrollar en este sentido. Y así nace un poquito potencial humano. Estás hablando de un potencial inherente desde un punto de vista muy abstracto y muy general. Sin embargo, este proyecto tiene mucho que ver con el ejercicio físico y con el entrenamiento. Esto empieza a llevarnos un poco a la línea de la charla del entrenamiento integral o entrenamiento holístico. ¿Qué aspectos diferentes al ejercicio físico trabajáis o estáis empezando a dar forma dentro del potencial humano, como digo, que no tenga que ver con el hecho de hacer ejercicio físico? Sí, justo como bien dices, nuestra parcela donde somos más especialistas es el ejercicio, la actividad física, pero esto hace referencia a un conjunto desde una perspectiva un poquito más holística. Como respuesta, una de las cosas que trabajamos de forma tangencial, pues por ejemplo, la primera entrada que hicimos del blog, que redacté yo del blog, era acerca de las inteligencias múltiples, que es una teoría que desarrolló Howard Gardner acerca de el hecho de que no solo hay personas inteligentes o poco inteligentes, o es un grado de sí, no, más, menos, sino que hay diferentes inteligencias relativas a diferentes competencias que tú puedes desarrollar, entre la que está un poquito la inteligencia un poco más kinestésica o más esa parte física o motriz, pero también hay inteligencia musical, naturista y matemática, lingüística, que se ha relacionado clásicamente con eso. Y bueno, nosotros las herramientas que facilitamos, por lo pronto, es el hecho de conocer esto, ¿no? De tener una perspectiva de decir, oye, no solo hay un área, yo no solo puedo ser más inteligente o menos inteligente, sino que hay muchas áreas en las que yo me puedo desarrollar. Una de ellas es la parte física y nosotros somos especialistas en ello. Si quieres que te acompañemos y te llevemos de la mano, estupendo, pero hay muchas otras áreas y puedo recurrir a otros libros o otras fuentes, otros profesionales. Y bueno, facilitar un poco esto, y lo que vamos a tratar de facilitar es la información que tenemos sobre cómo incluso se relaciona todo, que es esa perspectiva holística, ¿no? De que luego cuando lo vas a analizar no se puede explicar una de esas partes sin entender el resto, ¿no? Aterrízame esto. Aterrízamelo en cuanto a que yo soy un oyente que está, o un espectador que está viendo la charla, y tiene sentido todo lo que estás explicando, pero ¿cómo trabajáis esto sobre el terreno de juego? Venga, me parece bien, me voy volando, ¿no?
Está muy bien explicado para que entendamos el concepto, pero yo lo quiero tocar, yo lo quiero visualizar, todo esto que me está explicando a modo de metodología de trabajo. Potencial humano, cómo está diseñando y desarrollando esto para que tenga sentido desde el punto de vista de a trabajar. Vale, perfecto. Teniendo en cuenta que voy a hablar de un aspecto de mentalidad, que es difícil hacerlo concreto, porque no deja de ser algo abstracto, pero bueno, en fin, a lo que nosotros queremos enfocarnos y de donde nosotros lo transmitimos, por ejemplo, es un concepto base para el entrenamiento, o la gente que entrena con nosotros y demás, es lo que se denomina el locus de control interno. Y eso es un área competente de la psicología o de la mentalidad. ¿A qué hace referencia a esto? A la toma de responsabilidad de las personas. Entonces, nosotros, ¿cómo lo enseño? Enseñando, o sea, ¿cómo lo aplicamos? Enseñando y entendiendo, por ejemplo, de primeras este concepto, el locus de control interno. ¿Qué es lo siguiente? Es tomar responsabilidad de tus resultados. ¿Sabes? La típica persona que cree que tiene mala suerte, que le han hecho esto, que le han hecho lo otro, es que no me pasa esto, no me pasa... Y no es capaz de tomar responsabilidad. Nosotros lo primero que decimos es, todo lo que pase a partir de ahora va a ser responsabilidad tuya. Y únicamente tuya. Entonces, por mucho que yo te dé el mejor entrenamiento y quieras la mejor dieta, lo que sea, todo va a depender de ti. Tú eres el que tiene que poner la carne en el asador. Entonces, ¿cómo lo aterrizo a tierra? Lo primero, entendiendo esto. Todo depende de ti. Ya está. Todo lo que te pase va a depender de ti. Parte de esa base. Luego todos entendemos que la suerte existe y demás. Pero partimos de esa base. Y hay que afianzar esos conceptos. ¿Te parece suficientemente bajo la tierra? No, me parece estupendo, pero bueno, hablando de todo depende de ti, lo entiendo, por ejemplo, llevándolo un poco al gimnasio, ¿no? Es un concepto que yo trabajo cada semana con clientes. El otro día con mi clienta Yoli, que tiene 57 años, y estamos trabajando la mejora de la fuerza en su sentadilla, en su back squat, ¿no? Y el paradigma al que yo la induzco, el enfoque al que yo la llevo para que ella pueda mover más peso, es al de lo que tú estás explicando. Oye, todo lo que tú haces depende de ti, es tu responsabilidad, ¿no? Y dependiendo de cómo tú te tomes esta responsabilidad, pues así vas a tener unos resultados u otros, ¿no? Por ejemplo, ella le dije, oye, tienes que hacer 5 sentadillas con 55 kilos. 55 kilos, la semana pasada hicimos 3 sentadillas y fuiste sobrado, ¿no? Entonces, tú tienes que pensar que cuando muevas esos 55 kilos en 5 repeticiones, vas a ir sobrada, o sea, te van a sobrar todavía 3 o 4 repeticiones en la recámara, ¿no? Este enfoque, a nivel de creencia, hace que los resultados neuromotrices sean unos diferentes a los que pasaría si yo le dijera, oye, Yoli, mucho cuidadito, vamos a trabajar a 5 repeticiones que no lo hemos hecho nunca y que es peligroso. Así que si tú crees que en la repetición 4 estás a punto de fallar, no te preocupes que yo estoy detrás para ayudarte. Entonces, esto produce un cambio de funcionamiento y de empoderamiento en sus acciones, ¿no? No sé si lo he comprendido bien o no, pero yo le he dado un ejemplo entendiendo lo que tú acabas de explicar y no sé si van por ahí los tiros. Sí, porque hasta donde yo entiendo lo que comentas, tú te sitúas como un apoyo. Es decir, eres tú quien lo va a conseguir y quien tiene que poner toda la carne en el asador. Para lo que tú necesites, yo estoy ahí. Y yo voy a dar lo mejor y voy a estar detrás de ti, y te voy a apoyar y te voy a proteger, pero eres tú quien lo va a conseguir. Así es como lo entiendo. Entonces, esta es la filosofía que tratamos de inculcar y el primer paso. ¿Vale? Yo cuando, hablando también de ejemplo, yo le doy a un cliente su programa de entrenamiento y le digo, el martes tienes que hacer 8 repeticiones de 10 posibles. Un RIP 2. Yo le digo, 8 de 10 posibles. No de 11 ni de 12. 8 de 10 posibles. Yo te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Ahora, depende de ti dar la intensidad. Yo voy a programar, me voy a comer los sesos para dar tu mejor programa de entrenamiento. Pero que es algo que no va a depender de ti. Tú dalo todo. Luego yo ya iré ajustando, calibrando y viendo. Pero lo que te pasa a ti va a depender de ti. Así que esto lo cumples. Y eso es así. Que luego no funciona, yo estaré ahí para, como bien dices, estaré detrás
Esto es otro ejemplo, pero estaré detrás para cambiarlo, para adaptarlo, para ayudarte, para lo que sea. Oye, que esto no se adapta a mí, a mi vida, yo estaré ahí. Pero tienes que hacerlo. Pero será... todo dependerá de ti, ¿no? Chicos y chicas, ahora mismo tenemos unas cuantas personas en directo. Si nos ponéis un ok de que se está escuchando bien para no tener el problema que he tenido algunas semanas sobre el tema del eco, que creo que está solventado, pero si nos ponéis que todo se está escuchando ok, nos quedamos más tranquilos. Igualmente seguiremos, ¿de acuerdo? Dani, ¿qué relación? Porque cuando hablamos de entrenamiento integral o entrenamiento holístico, a partir de ahora voy a llamarle solo entrenamiento holístico, ¿vale? La palabra holístico hace referencia al enfoque de un ente desde un punto de vista global, ¿no? Desde el punto de vista de lo que puede generar algo de forma global, uniendo todas sus partes de forma sinérgica, ¿no? Desde el entrenamiento, la nutrición, el descanso, todo esto forman partes de la vida del ser humano, ¿no? Entonces esto sería lo holístico, y cuando hablamos de entrenamiento holístico en relación al ejemplo que acabas de poner de 8 repeticiones, quiero que tú me des 8 repeticiones de 10 posibles. Con este peso vamos a intentar trabajar, vamos a intentar sacar 8 repeticiones, y si no lo podemos ajustar a 8 repeticiones y nos salen 7 o si nos salen 9, tenemos que intentar mejorar nuestra percepción de esfuerzo real para esto, ¿no? ¿Qué relación tiene este ejemplo que has puesto con el entrenamiento holístico? ¿Cuántas variantes tengo que tener en cuenta de percepción corporal para conseguir dar este resultado? Vale, creo que son dos preguntas, lo puedo diferenciar en dos preguntas. Pero vamos a esperar y vamos a ver. Decidme ahora si hay eco, por favor. A ver, Víctor MP, como yo, Víctor My Protein. Víctor MP, mi tocayo, a ver si puede decirnos si ahora hay eco. Vamos a hacer una breve parada porque prefiero no seguir hasta que solucionemos esto, porque si no luego la charla no se puede grabar. Sí, que pasó con Guilla, había un poquito de eco, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Bueno, creo que ahora mismo sí. Yo creo que ahora mismo se oye mejor. Vamos a ver, lo que he bajado ha sido el... Sí, mejor. Perfecto. ¿Qué parece? Vamos a seguir y ahora nos vais contando. Chicos, bueno, lo que decíamos, la percepción de esfuerzo, ¿qué relación tiene con esto del entrenamiento integral, con esto del entrenamiento holístico? Me has entendido dos preguntas. Uno, que el ejemplo que tenía que ver con el entrenamiento holístico, y luego esa percepción corporal, ese entenderlo, ¿qué relación tiene también? Que esa es más complicada. En primer lugar, el ejemplo que he puesto, ¿qué relación tiene? Era un poco más el trabajo de la mentalidad, que dentro de esos componentes del sistema que están interrelacionados, como el ejercicio, la nutrición, el descanso, estaría esa parte más de mentalidad, por ponerle un nombre. Y tomar las riendas, tomar la responsabilidad. Psicología. Psicología, ¿vale? Sí. Por tomar esas riendas, esa responsabilidad, es parte de conseguir un resultado bueno. Al final, nosotros, si logramos un objetivo y hemos sido capaces de tomar las riendas y la responsabilidad de todas las acciones que llevan a él, seremos capaces de asumir la responsabilidad de ese objetivo. Y asumir una persona que tiene un locus de control externo, que delega la responsabilidad,
al final a largo plazo lo acaba haciendo de lo bueno y de lo malo, y de lo que consiga. Por ende, a largo plazo lo que a mí me interesa es que una persona continúe entrenando, que se haga cargo de esa parte de entrenamiento y de todas las partes de su vida, que tome responsabilidad, que obtenga ese objetivo y entienda que ha sido gracias a su esfuerzo, a su trabajo. Y eso se retroalimente, y eso haga que emplee más esfuerzo, y eso haga que, ¿vale? Es un ciclo en el que entra y que potenciará el entrenamiento, ¿vale? Es una perspectiva de introducir la mentalidad dentro del entrenamiento. Yo no me quedo solo en haz 4 por 10 repeticiones, sino genero el entorno desde la mentalidad, desde los campos que pueda yo conocer o lo poco que pueda conocer de cada campo, genero el entorno máximo para obtener ese objetivo, pero desde muchas vías. Y esta es una de ellas. Mi vía principal es el ejercicio porque soy profesional del ejercicio físico. Pero en la medida de lo posible intento generar ese entorno global de diferentes sistemas como es este para lograrlo. Por ahí va el tema de la relación. Luego, ¿qué relación específica tiene ese conocimiento, percepción del cuerpo con el entrenamiento holístico? Bueno, al final yo creo que lo que uno aprende, lo que uno conoce, tiene más capacidad de dominarlo, tiene más capacidad de ver sus limitaciones y sus relaciones, incluso en este caso del ejercicio físico, se puede extrapolar a las relaciones en tu propia vida. Es decir, si tú conoces tu grado de esfuerzo, lo que eres capaz de dar, lo que estás dispuesto a sacrificar, eh, si eres capaz de mantener el foco para entender y la constancia para ser capaz de aprender en qué grado de esfuerzo estás, etcétera, etcétera, se puede extrapolar a muchos aspectos de tu vida desde esa perspectiva. No, no, totalmente. O sea, al final es algo que, de hecho, lo que vemos es que la gente cuando empieza a entrenar en nuestro centro, o en cualquier centro, cuando empieza a entrenar las personas, el comportamiento que tienen dentro de la misma sesión o dentro de un ciclo de entrenamiento de varios días, varios meses, es el reflejo de cómo se comportan en su día a día, ¿no? Y quizás si el entrenador empieza a incidir y a influir en su conducta en el entrenamiento, quizás no. Lo que se ve, lo que yo estoy acostumbrado a comprobar, es que existen cambios en su comportamiento en su día a día y por lo tanto influyes en la calidad de la vida de las personas. ¿Cuántas personas son las que vienen con un problema de una rodilla, con un problema de una hernia en la espalda y no solo le arreglas ese problema, sino que le solucionas de forma paralela un montón de problemas en su día a día, un montón de formas de asumir responsabilidades en su familia, en su relación, y le cambias la vida? Ahí tengo el caso de mi cliente, uno de ellos, ¿no? Uno de los muchos, ¿no? Pero yo estoy muy orgulloso de Javier Palacios, un hombre joven que venía en muletas con 3 operaciones en la columna, 2 en la rodilla, no recuerdo bien cuántas operaciones, pero un caos. Y era una persona completamente diferente a la que es ahora a nivel emocional, anímico y todo. Y lo primero que hicimos fue empezar a arreglar sus problemas y la solución a esos problemas no solo eran biomecánicos, sino que también eran psicológicos, o sea, eran problemas de raíz de conducta, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? No, totalmente. O sea, yo también tengo algunos casos que lo percibes al instante, ¿no? Algún cliente que tú conoces también que llega y con alguna lesión, algún problema, y luego descubre una serie de herramientas para aplicar en el entrenamiento y en su vida y decide que esto va a ser su estilo de vida a partir de ahora y lo extrapola. Yo, de hecho, siempre me gusta decir que el entrenamiento personal, siempre se lo digo a mis clientes y lo creo firmemente, que el entrenamiento personal no es solo venir y prepararse físicamente, sino que es un proceso de aprendizaje brutal sobre entrenamiento, pero un proceso de aprendizaje brutal sobre uno mismo. Es un proceso de autoaprendizaje, de entender, oye, cómo funciona mi cuerpo, qué tendencias tengo, esto por qué funciona así, esto por qué funciona así, y aparte, qué grado de esfuerzo estoy yo dispuesto a dar, cuáles son mis prioridades, porque la gente empieza a replantearse mucho, y ahí también quería ir con el concepto de holístico, empieza a replantearse mucho las prioridades. Yo lo he percibido con muchos clientes y decir,
Oye, algo que he dejado durante muchos años, me estoy dando cuenta que es una prioridad, que es yo mismo. Y esto que estoy haciendo me sienta bien y no tengo que dejarlo. Esto es una prioridad. Esto lo voy a hacer todos los días de mi vida y ya está. Entonces, cambiar ese foco, esa mentalidad y dar entendimiento un poco a qué es lo primordial. Eso es algo que yo creo que se consigue Y si desde se el pone. punto de vista holístico, ¿qué es lo primordial? ¿Qué, o sea, qué es? ¿Sentirse bien? Porque, claro, antiguamente se hacía ejercicio. Cuando hablo de antiguamente, hablo de hace 20 años, 30 años, cuando arrancó esto del fitness y el culturismo, desde un punto de vista estético. Quería mejorar la estética, la masa muscular, la vista de mi cuerpo, ¿no? Y sabemos que hoy día todavía existe un grandísimo porcentaje con este objetivo, un grandísimo porcentaje de empiezo a entrenar porque quiero conseguir una estética, ¿no? Esto puede tener un poco de influencia también holística, Ujú, puede tener un poco de sentido ujú. evolutivo incluso, pero ¿cómo le explicas tú a una persona que tiene que entrenar con un objetivo diferente al de tener una estética y con el fin paralelo de poder llegar a tener una estética? A ver, desde esa perspectiva holística, el querer mejorar, el tener un objetivo de mejorar, abarcaría esos diferentes componentes del sistema, de físicamente me siento mejor, descanso mejor, etcétera, etcétera, pero luego también hay un componente, llamemos espiritual, muy importante, y es mis acciones diarias están en concordancia con lo que realmente yo quiero. Si la respuesta es sí, pues a lo mejor me siento en paz, me siento bien. Si la respuesta no, hay incoherencia en mi vida. Entonces, cuando tú te pones a desgranar y saber un poquito los objetivos de la gente y te dice, no, yo es que quiero tener salud, quiero sentirme bien, quiero... Vale, estás haciendo las acciones, estás tomando las acciones diarias para llegar a ese objetivo. Lo analizamos y la respuesta es no. Pues ¿cómo no te vas a sentir mal? ¿Cómo no vas a tener tensiones musculares, esto, lo otro, estrés? Si es que no, lo que tú quieres, lo que realmente quieres, no se correlaciona con lo que realmente estás haciendo en tu día a día. Y si realmente lo quieres, porque oye, luego podemos hablar de alguien que eso le da igual, que su prioridad ahora mismo es otra y no mi salud, y ya está, y es perfectamente respetable. Pero cuando la gente te vende y te comenta que su prioridad es esta, no, yo que quiero sentirme bien, quiero, pero no estás haciendo lo que está en tu mano, no puede haber una paz interior, por así decirlo. Y luego, en objetivos, por ejemplo, estéticos, son perfectamente respetables y, oye, quien lo quiera, perfecto. Pero si tiramos un poco del hilo y desgranamos, ¿por qué quieres eso? ¿Por qué quieres eso? A lo mejor luego, pues, te encuentras con alguna carencia en algún aspecto que se quiere suplir con eso. ¿Qué pasa? Que nosotros como tendemos a dar otras alternativas, o por lo menos yo lo intento, oye, es que tú es lo que quieres, es lo que vamos a trabajar, no te preocupes. Pero te voy a mostrar que también puedes trabajar esto, lo otro, mira esto. Y empiezas a descubrir que puedes trabajar cosas que tú querías, que tú quieres para tu vida y que no te habías parado a pensarlo. Y empiezas a enfocarte en eso y te vas sintiendo mejor. Y luego la estética es una consecuencia que viene sola. Uh-huh. O no te preocupas tanto por ella. O, bueno, al final, a lo que voy es, desde una perspectiva holística, el objetivo sería mejorar física, intelectual y espiritualmente también. Y espiritual, bajo mi punto de vista, que no estoy muy metido en mundos muy hierbas, para mí es sentirte en paz. Sentirte en paz. Sí, recuerdo una analogía que hacía Mario Alonso Puig sobre el estado físico, sobre la salud holística o no, o integral, y hablaba de un tapiz que estaba tejido por tres hilos de diferentes colores, de tres colores, donde si tú tirabas de un hilo era imposible que saliera ese hilo, ¿no? Que salía directamente, movías los otros dos colores, los otros dos hilos, y que sin el movimiento de uno no existe el movimiento de los otros dos. Entonces, que todo se comporta como un todo, ¿no? Entonces, lo que estás explicando, que por mucho, y un poco por aquí venía también mi pregunta, que por mucho que incluso yo quiera mejorar mi estética, oye Dani, yo te quiero contratar porque tengo una boda
dentro de 6 meses y quiero tener una buena estética, ¿no? El hecho de poder entrenar para mejorar esa estética, para esa boda, va a tener consigo una consecución de actos que le van a beneficiar a nivel de salud, quiera o no quiera. Otra cosa es que el concepto de cómo quiero abordar esa nueva etapa sea equivocado, porque esto me pasa, ¿no? Que, oye, quiero conseguir esto, me pongo a trabajar entrenamiento de hipertrofia, me pongo a restringir calorías o a hacer un superávit calórico si quiero ganar masa muscular, etcétera, hasta que llega este día y cuando llega este día dejo de hacer todo lo que estaba haciendo, he conseguido más o menos mi objetivo y todo se vuelve a ir al traste y mi salud al final pasa a un segundo plano. Esto es algo que yo me encuentro continuamente y cuando hablamos de entrenamiento holístico, quizá muchas personas lo relacionan a lo que tú estás hablando de, no, estamos hablando de cosas místicas, de hierbas, tal, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Tú eres un tío con un físico espectacular, eso tengo que decirlo, te he visto sin camiseta. y, y precisamente tu objetivo no es el de entrenar única y exclusivamente la estética, no es, como decíamos, una cosa que viene de forma paralela a tu entrenamiento. Y aquí te pregunto, ¿con qué objetivos entrenas tú? Porque ¿con qué objetivos se entrena cuando entrenas de forma holística? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles han sido tus objetivos y cuáles son tus objetivos hoy día a la hora de entrenar? Mis objetivos son un poquito más personal, ¿no? Sí, los tuyos, los Vale. tuyos. O sea, yo en el pasado sí que tenía objetivos un poquito más estéticos o competitivos y demás, pero nunca los he sostenido en el tiempo. ¿Competitivos? ¿A qué te refieres? Bueno, competitivos cuando he probado algún deporte, como natación, como triatlón y demás, y he querido un poquito generar el rendimiento físico, pero también he tenido alguna época en la que he tenido un objetivo físico. O sea, aquí no vamos a engañar a nadie, todos nos gusta vernos bien. O sea, yo me veo bien, pero si el día de mañana tengo un poquito más de músculo, me veo mejor, pues mejor, ¿eh? O sea, y sigo diciendo que el que tenga unos objetivos estéticos es perfectamente respetable. Pero para mí no han sido sostenibles en el tiempo. ¿Por qué? Porque no había una motivación intrínseca del trabajo. La motivación era el verme. Es como el que dice, me fliparía tocar la guitarra. Claro, te fliparía tocar la guitarra, pero ¿te gustaría estar todos los días, 1 hora al día practicando, moviendo los dedos? No, no, eso no. Pues va a ser difícil. No lo vas a conseguir. Entonces, si no hay una motivación intrínseca en la propia actividad, en mi caso no he sido capaz de sostenerlo en el tiempo. ¿Vale? Y dudo que a la gente le cueste mucho sostener en el tiempo. Y al hilo de esto, luego sigo con la pregunta. Yo cuando cojo a una persona, siempre las personas que entrenan conmigo se sorprenden un poco porque les digo, venga, ¿cuántos días vas a entrenar? ¿Qué tiempo tienes? Venga, sé real. Y me dicen muchas veces, muchos, no, los que tú me digas, lo que tú me digas. Digo, sí, lo que yo te diga. Si yo el entrenamiento perfecto te lo puedo hacer sobre papel, pero yo lo que quiero es el entrenamiento perfecto para ti, que lo sostengas en el tiempo. Pues yo te puedo decir que vengas aquí 2 veces al día, que hagas esto, lo otro, pero si luego vas a venir infeliz o no te va a gustar el entrenamiento o no, yo prefiero ajustarlo y que no cumpla los objetivos en 2 meses, sino en 6, pero que tú vengas feliz al gimnasio. Y que luego después de esos 6 que has cumplido tus objetivos digas, pues yo ya me quedo aquí para siempre, porque este es mi momento, ¿no? Va un poco por ahí. Sí, además el símil que has puesto es un muy buen ejemplo, el de la guitarra, porque hace, hace referencia a lo que hablaba yo de antes oye, mi objetivo es el de ganar hipertrofia para llegar a una boda, eso es tocar la guitarra, pero no me gusta practicar o entrenar tocar la guitarra, ¿no? Entonces, digamos que lo idóneo sería conseguir aprender a que nos guste el camino y no el final del camino, ¿no? Eso es. Ese sería el enfoque idóneo, ¿no? Eso es. Y luego yo, lo preguntabas con qué objetivos entreno yo he tratado de adecuarlo al máximo a eso, a yo disfrutar del camino. Sabiendo que hay días que te cuesta más entrenar, que este ejercicio te apetece menos, esta parte, esto, lo otro, y te tienes que esforzar un poquito, pero que en grosso el entrenamiento te gusta. A mí personalmente me gusta entrenar con el objetivo de tener adaptabilidad, siempre digo. Yo entreno con variabilidad para generar adaptabilidad.
Entonces me gusta entrenar fuerza, resistencia, movilidad, un poco de todo, de forma integral, que sea divertido. Ya sabes que hago malabares con las kettlebell o cositas así, para luego generar adaptabilidad, para que yo el día de mañana, si me voy a Australia, como estuve, y quiero hacer surf, yo puedo hacer surf. No voy a ser el mejor en surf en la vida, pero más o menos me defiendo físicamente y tengo esta movilidad, tengo esta fuerza, tengo esta estabilidad y puedo hacerlo y puedo probarlo y puedo disfrutarlo y el día siguiente no estoy destrozado. Y esquío una vez al año y ahora el fin de semana me he ido y mis amigos a lo mejor hacen un día esquí, están reventados y yo hago esquí y no soy el mejor de esquí ni lo voy a hacer jamás en la vida, pero según vine de esquí, el día siguiente estaba entrenando otra vez duro. Tengo esa adaptabilidad y hago escalada un poquito y hago lo otro. Y si el día de mañana sale un deporte guay y digo, pues voy a probarlo, pues lo pruebo y me puedo medianamente adaptar. Porque mi entrenamiento es desde una perspectiva integral y me gusta tocar un poco todos los palos. Ese es mi objetivo personal. ¿Cómo entrenas desde un punto de vista integral para tener una mejor funcionalidad? Y esto eran dos conceptos que yo tenía apuntados también para distinguirlos, porque se puso de moda esto del entrenamiento funcional y ahora estamos hablando de entrenamiento holístico. Hablamos de conceptos que a la gente le puede confundir, pero creo que tiene sentido hablar sobre cómo entreno de forma integrada para luego crear transferencias, puentes hacia diferentes actividades, ¿no? Y esto sería lo más funcional. ¿Cómo entrenas? Pues para mí... ¿Qué tiene? Perdona, voy a aclarar un poquito más la pregunta. ¿Qué tiene una semana de entrenamientos integrados de Dani Romero? Vale, súper específico ya, ¿no? El- para mí, como la cualidad física madre es la fuerza, para mí entrenar todo es entrenar fuerza en todo el espectro de cargas. Tengo que ser capaz de desarrollar fuerza con cargas altas, cargas medias, cargas bajas y luego ser resistente a la fuerza o lo que se llama fuerza resistencia. Entonces yo tengo que tener todos esos parámetros, unos valores medianamente aceptables en todos esos parámetros para mí. Luego, según la época, priorizo un poquito más en las cargas altas, priorizo un poquito más en las cargas bajas, en el desarrollo de potencia, en la fuerza de resistencia, por lo que sea. Y luego, una semana de entrenamiento, para mí, tiene todo eso. Tiene una parte de fuerza con cargas altas, tiene una parte de fuerza con cargas medias, fuerza con cargas bajas, resistencia muscular, resistencia a la fuerza. Cuanto más cargas bajas intento hacer movimientos más complejos, más multiplanares, etcétera, etcétera, como es como con la Como por kettlebell, ejemplo, movimientos con kettlebell, movimientos alternos con kettlebell, o yo hago juggling, o cositas así. balísticos, Claro, ¿no? eso es. Las cargas altas serían movimientos más lineales, los puros básicos, sentadilla, peso muerto, etcétera, etcétera. A medida que me voy a cargas medias hago un poquito más unilaterales, o combino otros planos, etcétera, etcétera. Me desarrollo en todo eso, trabajo la potencia, es decir, expresar la máxima velocidad con una carga y la potencia con cargas altas, que sería la fuerza con cargas altas. Mi intención es levantar la máxima velocidad, pero la velocidad real es lenta. Pero bueno, potencia con cargas medias, como podrían ser movimientos olímpicos o sus variantes, halterofilia. Potencia con cargas bajas, como hago, que ya sabes, con balón medicinal muchísimo, toda la parte de pliometría. Y luego mucho trabajo también en bodyweight, de controlar mi cuerpo. Y luego yo aparte practico escalada, un poquito de gimnasia, a nivel usuario, todo. Entonces toco un poquito de todos los palos. Y ojo, esto es importante, que mucho abarca, poco aprieta. O Claro, sea, esto es importante, pero yo, eso es un sacrificio que estoy dispuesto a asumir. Y eso hay que ser muy consciente. O sea, yo soy muy consciente de que yo hago escalada un poquito, hago un poquito de fuerza, hago un poquito de resistencia, y nunca voy a mejorar muy rápido en ninguno de ellos. Pero, como mi objetivo es variabilidad y adaptabilidad, yo estoy dispuesto a sacrificar eso. Si tú no estás dispuesto a sacrificar eso y quieres invertir más en resistencia, o quieres invertir más en fuerza, o en un deporte en concreto, estupendo. Luego sacrificarás por el camino pues esa variabilidad. Al final la vida es tomar decisiones y cuando tomas una decisión sacrificas otras muchas. ¿Vale? sí, pero ¿sabes lo que pasa, Dani? Que la gran mayoría, me atrevería a decir el 98, 99% de las personas que entrenan no son profesionales de ningún deporte, no son especialistas de ningún deporte, aunque puedan hacer, uno haga pádel, el otro haga running, el otro haga, ¿no? Diferentes cosas, pero sin ser especialistas de esto, ¿no? Y quizás centrarse única y exclusivamente en un deporte en el que nunca voy a, no solo no vivir de ello, sino simplemente que no voy a sacarle todo el rendimiento que podría sacarle a nivel de salud,
está lastrando más bien, uno, mi salud y dos, mi potencial humano. Está lastrando mi potencial humano desde un punto de vista de sentirme capaz, de sentirme capacitado a hacer cierto espectro de movimientos, de tener ciertas posibilidades de acción, ¿no? Al final, la fuerza del hombro, la fuerza del brazo, la fuerza de empuje, de tracción, se pierden en un corredor. ¿Cuántas personas se engloban en el llamado yo soy runner, yo soy corredor? Y bueno, tú eres corredor porque solo corres, efectivamente, y eso genera una serie de limitaciones de movilidad, de fuerza, y por lo tanto dejas de tener posibilidades, ¿no? Y dejar de tener posibilidades es tener más posibilidades de lesión, es tener más carencias, e incluso a nivel hormonal y a nivel de emociones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿esto qué dices tú? Que, oye, tú estás dispuesto a sacrificar el que no seas muy bueno en carrera, estás dispuesto a sacrificar en que no seas el mejor surfista o surfero, no sé cómo se dice, creo que es de las dos formas. Sí, la verdad, no sé. Surfer, como yo de Australia, El surfer. mejor surfer o el mejor surfero que podrías llegar a ser tú mismo. eh, Creo que es interesante que todo el mundo le dé una vuelta a este concepto porque incluso yo hace no mucho yo empecé a correr por la montaña y empecé de forma progresiva a encallarme en el trail running porque yo sí tenía un objetivo claro y era el de ver y encontrar cuál podía llegar a ser mi mejor versión como corredor de montaña. Y llegó un momento en el que yo entendía que entrenar la fuerza iba a lastrar mi rendimiento en la carrera por la montaña, etcétera, ¿no? Entonces yo perdí un montón de capacidades de fuerza en el tren superior, en el core, y esto me trajo de la mano un montón de limitaciones de movilidad, de molestias a nivel de cuello, de hombro, y luego recuerdo Samu a hacer las carreras OCR, a las carreras de obstáculos, que son carreras donde se requiere un montón de fuerza de tren superior, un montón de fuerza de agarre, un montón de destreza con todo el cuerpo, con el core, pero a la vez también requería un montón de capacidad de resistencia, de carrera, hasta tal punto que los corredores de OCR yo no sabía que hacían las carreras a unas medias, carreras de 10 kilómetros, a medias de 3 minutos 20, 3 minutos 30 al kilómetro. Una barbaridad. Sí, sí, sí. Y cuando empecé a ver esto, abrí los ojos y dije, es que en realidad, ¿cuánto va a lastrar mi potencial máximo de carrera por la montaña? El hecho de que yo pueda seguir entrenando 1 o 2 veces a la semana mi fuerza, mi destreza, mi fuerza resistencia del empuje, todo esto, ¿cuánto va a lastrar? A lo mejor un 0,05%, algo que no lo voy a notar absolutamente nada y sin embargo voy a notarme con más salud, voy a notarme más capacitado, estéticamente me voy a ver mucho mejor, etcétera, ¿no? Y esto ahora ya le voy a dar la vuelta y lo voy a enfocar desde el otro punto de vista, desde el entrenamiento de la hipertrofia. Entrenamiento de hipertrofia desde un punto de vista estético y como única y exclusivamente un tipo de entrenamiento para verme mejor y no quiero hacer otro tipo de práctica por perder masa muscular, solo entreno esto. ¿Crees que limitaría el hacer otros deportes como por ejemplo correr? O como por ejemplo jugar al fútbol o todo esto, ¿limitaría hacerlo de forma paralela al entrenamiento digo, al entrenamiento de hipertrofia? Eh, a ver, O incluso podría potenciarlo. ante la pregunta concreta de si lo limitaría fisiológicamente, si nos paramos a pensar, sí puede reducir las ganancias de masa muscular el compatibilizar con otro tipo de entrenamiento. Pero es que luego tenemos que, me retraigo a lo que hemos estado hablando y que tú lo has expresado muy bien con tu ejemplo. Vamos a ver cuáles son mis objetivos reales. Tú en tu momento dijiste, yo mi prioridad es correr y sacrifico esto. Luego te volviste a parar, reflexionaste y dijiste, espérate, porque mi prioridad es correr, pero también la salud y también esto.
Y es que a lo mejor puedo gestionar mis armas de otra forma para invertirlo, pero es una decisión muy consciente y con una toma de responsabilidad. Pero también tienes que tomar la responsabilidad de solo corro, no hago esto, sacrifico una serie de salud, ya está. Pero tomo las riendas y ya está, y me siento en paz. Y lo estoy haciendo así y no me siento mal porque lo he hecho de forma consciente. A lo mejor tú empezaste a sentirte mal, vamos a entenderlo, porque dijiste, oye, no llego a cumplir lo que quiero, te paras a reflexionar como hiciste y dijiste, coño, ¿qué voy a sacrificar? Un poquito de carrera, pero voy a ganar en salud, que para mí es una prioridad y un valor también importante. Pues vamos a ello. Y en el ejemplo de la hipertrofia, yo creo que muchas veces, pues eso, nos tenemos que parar, que nos falta eso. Fíjate que yo he venido injusto y tú me has dicho lo primero, relaja. Y es que nos hace falta en esta sociedad a veces pararnos, reflexionar, a veces no pensar en nada, pero a veces reflexionar y decir, oye, ¿cuál es realmente mi prioridad? ¿Ganar masa muscular? ¿Por qué? Porque estaba viendo aquí en Instagram, coño, el cabrón este que iba con el colegio está enorme y no sé qué, y esto y lo otro, y veo a los del gimnasio así, así. ¿Esa es mi prioridad? O a lo mejor me paro a reflexionar y digo, oye, sí, me quiero ver bien, pero es que también disfruto jugando a fútbol con mis amigos. Y lo que no quiero es los viernes jugar al fútbol con mis amigos y cada vez que juego al fútbol con mis amigos estar que medio vomito y pidiendo el cambio cada 2 por 3. Pues a lo mejor quiero sacrificar un poquito de aquí, que luego no es tanto como pensamos, si me organizo bien y si contrato a un profesional que me lo organice bien, mejor, y voy a ser más feliz y voy a repartir más mis esfuerzos en base a eso y me voy a sentir más en paz y más en línea con lo que quiero realmente. Entonces, yo creo que eso merece la pena. Muchas veces cuando alguien viene y te plantea un objetivo, como es más muscular, a veces nuestra labor también es de mostrarle todas las cartas sobre la mesa y decirle, oye, eh, tienes todas estas posibilidades que te puede brindar el entrenamiento y el ejercicio físico. ¿Tú decides esta? ¿Solo esta? ¿Al 100% con esta? Si tú lo reflexionas y lo decides, a muerte con esa. Perfecto. Es decisión y consecuencia tuya. Y si no decimos, oye, esto es el 100%, lo vamos a repartir, lo podemos repartir así, así, como fue tu caso, ¿no? Pero es una decisión consciente y de toma de responsabilidad. Sí, no, y al final yo también me di cuenta que, porque otra vez retomé mi entrenamiento de fuerza, de habilidades, etcétera, y me di cuenta que no lastraba. Bueno, a día de hoy estoy haciendo entrenamiento para ultradistancia de montaña Claro. y hago una semana entrenamiento de gimnásticos con anillas, hago entrenamiento con club, hago entrenamiento de core y no lo está lastrando, me atrevería a decir que absolutamente nada, ¿no? Siempre y cuando haya una prevalencia de, Sí, sí, sí. del Porque, tipo de entrenamiento. porque luego también está la teoría fisiológica, pero todo eso se derrumba. El libro que tienes aquí muy bueno de fisiología, lo podemos tirar a la basura cuando entra esto. Y es cuando, oye, que yo al final disfruto con mi día de calistenia y hago esto, y me siento mejor así, es que todo va a fluir mucho más. Y ahí también está esa perspectiva holística, de darle ese enfoque de ser feliz realmente haciendo lo que quieres y eso va a sostener a largo plazo y te vas a dar cuenta de que, es que a lo mejor puedes disfrutar de todo y no las tratas tanto, efectivamente. Me gusta mucho esto que has dicho, que esto es algo que a mí me gustaría que también lo pudiera mirar todo el mundo desde esa perspectiva, que es la fisiología es exacta hasta que entran en juego las creencias y los sesgos, ¿no? Eso es. Eh, ¿Cómo podemos poner un ejemplo de esto? Que a ver, que realmente es fisiología también, si te paras a analizar. Efectivamente, sí, sí, sí. Pero sí, de hecho, yo recuerdo ver estudios. Yo te puedo poner ahí varios ejemplos fáciles, Sí, que los entienda la gente. yo los tengo, o sea, de personas concretas, y te lo voy a decir. Gente obsesionada por adelgazar y la propia obsesión es su lastre, Efectivamente. ¿vale? Y al final lo quieres ya, lo quieres ya, lo quieres ya, y esa propia obsesión es su lastre. Y yo esto lo he visto también incluso en investigaciones en las que relacionaban, hacían test psicológicos que relacionaban conductas más obsesivas con gente que respondía menos a una serie de estímulos que eran relativos al ejercicio. Entonces, estadísticamente respondían menos a, no recuerdo si era también pérdida de peso o ganancia de fuerza, lo tendría que rescatar, pero respondían peor en base a su conducta, en base a este filtro. ¿Vale? Lo que bien has dicho, creencias, sesgos, pero me encantaría escuchar tus ejemplos. Incluso, no, muchas veces más sencillo, o sea, cuando una persona está queriendo bajar de peso y eh, le pesas o la pesas esa persona cree que ha engordado, ¿no? Y lejos de que haya engordado, ha adelgazado, entonces ha adelgazado, ha perdido, no sé, 500 gramos o 1 kilo, y le dices, oye, muy bien, has bajado de peso.
Y esa persona automáticamente genera una serie de hormonas que hacen que sus sensaciones sean positivas y sean más proactivas hacia seguir perdiendo peso. Es tanto así que esa persona, después de haber perdido peso, o incluso aunque la hayas engañado y le hayas dicho, oye, has perdido 1 kilo y no ha perdido nada de peso, esa persona directamente, cuando va al espejo, se va a ver más delgada, aunque no sea así, ¿no? Entonces, esas creencias, porque al final son sesgos, condicionan el cómo me voy a comportar en el futuro. Y esa condición de cómo me voy a comportar en el futuro más cercano hace que puedas orientarte hacia entrenar más motivado o menos motivado. He aquí cuando hablamos de la motivación. No es que no he empezado a entrenar porque no estoy motivado. No, perdona, no funciona así esto. Es que tienes que empezar a entrenar para estar motivado. Tienes que empezar a crear la creencia, a crear la posibilidad en tu mente de que puedes hacerlo y para eso necesitas construir hormonas, crear un ejército de hormonas que te llevan hacia esa motivación. Entonces, ¿qué es la fisiología la que da la creencia o es la creencia la que crea una fisiología? Que es todo lo mismo, ¿no? Pero la parte que está en nuestras manos es la conciencia, es la parte más directa, ¿no? Lo que está en nuestras manos hacer es lo que nuestros pensamientos. Cuando tú controlas tus pensamientos, controlas tienes un gran poder de controlar lo que se produce a tu alrededor, primero en tu interior y luego a tu alrededor. Entonces, si tú estás esperando que lo que suceda a tu alrededor influya en tu interior, así será, pero va a ser de una forma completamente aleatoria, ¿no? No sé si me estoy liando mucho, pero creo que tiene mucho sentido, ¿no? Sí, sí, Tomar sí. las riendas. Tomar las riendas. Es Y que al vamos, final lo que vamos hablábamos a, al principio. vamos a eso, a ese locus de control interno. Y ya no solo el entorno, sino eso, pensar en el futuro, pensar en el... Al final es acotar y pensar en el aquí y en el ahora. Es decir, sí, tu objetivo es el peso, pero yo no puedo estar obsesionado y pensando en, no, en 3 meses tengo que perder la boda, tengo que ponerme, tengo que... ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es generar una responsabilidad, un hábito, un entorno en el cual tú llegas al gimnasio y tú lo que vas a dar el 100% es en la repetición que tienes aquí, delante. En esta barra te la vas a merendar. Y ahí es donde está la motivación y ese es el locus de control interno y no estar pensando obsesionado con esto, con lo otro, que estás gastando, generando un consumo energético y generando una secreción hormonal en contra, ¿no? a lo que buscas. ¿Ya? Oye, Dani, en esto del entrenamiento integral, ¿entraría la nutrición? Todo. Bueno, al final, integral, holístico, lo que entendemos es que ninguna parte de un sistema de forma aislada se puede explicar sin relación con las demás, ¿no? Perfecto, caíste en la trampa. Para hacerte la siguiente pregunta. Entonces, si yo quiero tener una mejor salud y hacer un entrenamiento más global y que me ayude a nivel de salud global, tengo que contratar a un entrenador que controle de entrenamiento, que controle de psicología y que controle de nutrición, o tengo que contratar un nutricionista, un psicólogo y a un entrenador. A ver, yo soy entrenador y estudio a diario y trato de aprender a diario. Y me cuesta muchísimo creer que una sola persona con unas capacidades de ser humano normal sea capaz de saber mucho de todos esos ámbitos, porque ya solo del entrenamiento requiere muchísima formación y tal. Entonces, idealmente sería trabajar de forma multidisciplinar, por el hecho de que cada uno tiene una especialidad y por el hecho de que son ojos y perspectivas diferentes, que siempre aportan, incluso nosotros siendo dos entrenadores, seguro que aportamos a una persona más, charlando, debatiendo y viendo diferentes enfoques, que uno solo. Entonces, idealmente un equipo multidisciplinar. Ahora bien, los equipos multidisciplinares tienen que trabajar de forma holística. No es contrato a un entrenador, contrato a un nutricionista y contrato a un psicólogo. Si fuésemos capaces, si tuviésemos las herramientas, que yo creo que a nivel académico no nos han enseñado a tener esas herramientas, si tuviésemos las herramientas de trabajar de forma conjunta, eso sería el contexto, bajo mi punto de vista, ideal. Si tienes un ser humano capaz de aglutinar el conocimiento y las herramientas de todos ellos, que yo a día de hoy no conozco, pues adelante.
¿Tú qué preferirías? ¿Un entrenador, si tú tuvieras que contratar a un entrenador o un equipo multidisciplinar de entrenadores, entrenador, nutricionista, psicólogo, ¿no? Por así decirlo, o coach, ¿qué preferirías? ¿Contratar a ese equipo por separado, siendo cada uno de ellos muy bueno en lo suyo, pero corriendo el riesgo de que es más complicada esa coordinación entre ellos para la ayuda de uno? ¿O contratar a un mismo profesional que no sabe tanto, tan profundamente de cada uno de estos aspectos, pero te lleva por el sentido de lo que todo trabaja de forma integrada, coordinada, ¿no? No sé si me explico. A ver, o sea, la duda es contratar a un equipo de profesionales o a un profesional, entendiendo que ese equipo de profesionales trabajan de forma separada o uno de forma conjunta. Aquí, desde la perspectiva holística que estamos hablando y entendiendo que cada una de las partes del sistema son, pues, digamos, las patas de una mesa y demás, si hay una que te cojea más, buscaría al especialista de esa pata. Y con el objetivo de aprender, de desarrollarme y de que el día de mañana irme a otra pata. Si tengo un parto de una base regular, pues busco un entorno que mejore un poquito de cada una de ellas. Esto te lo pregunto porque el otro día, ¿con qué charla fue? Bueno, hablando con Bea Vidal, luego una seguidora comentaba que sí, que todo esto, o sea, tiene mucho sentido, pero que pocas personas se pueden permitir el lujo de contratar un entrenador personal de calidad, de contratar a un nutricionista de calidad, de contratar a un coach, un psicólogo de calidad, ¿no? Y bueno, y tiene mucha razón, ¿no? Sí, totalmente. Pero quizá tú estás dando una solución muy buena que es la de, oye, no me compro una casa, no voy a amueblar toda la casa el primer día, ¿no? Pues me compro una casa o me alquilo una casa y el primer día pues me compro el frigorífico porque es donde tengo que tener mis alimentos, ¿no? Para mí es lo primero. Y luego, cuando he ordenado, pues vamos a poner el símil con yo qué sé, con la nutrición, ¿no? No voy a empezar con el ejercicio, me voy a conformar con hacer los vídeos de YouTube de potencial humano que te cuelgan cómo entrenar en casa y mientras voy a contratar un buen nutricionista para que me enseñe a comer y para que solucione mis problemas de alimentación, ¿no? Y luego cuando tengo esto construido, pues doy un siguiente paso, pues no sé. Me parece una estrategia buena, es decir, ya estás tomando acción, ya estás tomando acción. Tú, a la hora de, como decimos, priorizar y tienes los recursos de lo que tienes, pues ya está, tomas el orden y tomas las acciones necesarias, pero es una buena posibilidad. Y oye, pues si tienes un área un poquito más cubierta, pues priorizo en otra. Es decir, yo, por ejemplo, soy entrenador y considero que el área del entrenamiento es la que más cubierta tengo. Me queda mucho por aprender y mucho por mejorar. Pero bueno, yo he invertido en un profesional psicólogo, yo he invertido en un profesional nutricionista en determinadas épocas de mi vida para mejorar esas áreas. Y en profesionales del ejercicio físico también en el pasado, ¿no? Ahora creo que yo puedo dominar un poquito más ese área, con ayuda también de compañeros como tú y demás que siempre hablamos, pero oye, pues vas invirtiendo y vas priorizando. Pues en esta época quiero priorizar en esta parte más de eso, de psicología, quiero priorizar en nutrición o en otra. Y es una estrategia, la vida es muy larga, tienes mucho tiempo para aprender y no necesitas todo ya, ¿no? Sí, yo creo que muchas veces incluso nos ponemos excusas para Claro, es que al final eso es lo que me estaba resonando cuando decía, no, es que no tengo, no, es que... No, da un paso, por pequeño que sea, Claro. da un paso y vas a sentirte mejor contigo mismo, vas a estar en esa paz interior. Dani, vamos a acabar la charla hablando de, si te parece, y si no, pues también, eh, sobre los pies. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, desde que doy un poco de caña porque te huelen los pies y porque estamos descalzos en T-Center todo el día y porque tú trabajas mucho con los pies, trabajas con cuñas en los pies para mejorar la estructura del pie, la pisada, etcétera. Pero yo además desde hace tiempo pues soy muy crítico con esto de usar plantillas y ojo, no soy extremista con esto de usar plantillas. Yo siempre digo que las plantillas son una herramienta para mejorar nuestros problemas biomecánicos, ¿no? Pero son solo una herramienta y además
deberían, bajo mi punto de vista, ser una herramienta con una importancia minúscula. Ese es mi punto de vista. Y luego, en la gran mayoría de los casos que no hay una dismetría importante, una malformación, etcétera, creo que la solución tiene otro camino, ¿no? ¿Cómo piensas tú de esto, de la prescripción de plantillas a discreción y como una solución cortoplacista? A ver, tanto las plantillas, que en este caso de los pies, como la ortopedia en general, eh, creo que por supuesto puede ser una solución que si un profesional determinado lo considera oportuno, pues adelante con ello. Pero efectivamente, como bien has dicho, creo que se abusa de ello. Entonces, aquí hay un problema también, incluso de cada uno barre para su casa. Nosotros somos entrenadores y tenemos las herramientas que tenemos y vamos a intentar utilizar nuestras herramientas, que es el movimiento y la actividad física. El cirujano tira de bisturí en cuanto puede. Pues las personas, traumatólogos o especialistas, en este caso podólogos y demás, a lo mejor de ortopedia. Creo que puede ser una solución, creo que se abusa de ella y creo que nuestro trabajo de movimiento puede ser también una solución y que el coste es mucho menor. Entonces, creo que es muy inteligente primero probar una solución autónoma en la que tú puedes generar pues eso, movimiento y demás, y si ya no funciona, nos vamos al plan B. Creo que todos los planes son perfectamente válidos, pero siempre situaría el plan A, el menos invasivo y el que menos riesgo tiene, y en nuestro caso, o sea, en este caso, creo que es el nuestro. También comparándolo con cirugías y demás. Nosotros, también porque es lo que hemos vivido y lo hemos experimentado. Gente que se tiene que operar, empieza a trabajar, empieza a entrenar y dice, que no me voy a operar, sí que me voy a operar, si no me duele nada y hago lo que me da la gana. Entonces, prueba este plan A. Y luego también va un poco al hilo de hacia dónde tiende la sociedad, de otra vez prioridades, etcétera, etcétera, y es la solución rápida y la solución fácil. Entrenar requiere su esfuerzo. ¿Estás dispuesto a hacerlo para mejorar? Esto puede ser una inversión a largo plazo mucho más satisfactoria y mucho más eh, eficaz, pero requiere un esfuerzo. Ponerte una plantilla no requiere un esfuerzo. Requiere que la primera semana te sienta un poco mal y luego ya. Mi caso, además, te cuento mi caso personal. Yo de niño tenía los pies planetes y demás, y tiendo a tenerlos un poquito planos, no exageradamente, pero un poco sí. Tuve una lesión cuando yo tenía 18, 19 años. Se me cayó un tío encima, se me rompió un huesecillo del pie, me dijeron que era un E15, pero luego vieron a los meses que no y demás. Lesión crónica, te voy a poner plantillas, pero tarde o temprano te tocará operarte. Y yo estuve con plantillas mucho tiempo y demás. A los años me ha dado bastante fascitis y eso, y me puse a estudiar el pie. Me puse a estudiar el pie, entre otras muchas cosas, y a trabajarlo yo y tal. A día de hoy, pues, hoy no voy descalzo, no sé por qué, por las prisas. Voy con unas zapatillas minimalistas, todo el día descalzo. Las plantillas no las he tirado. Si algún día salgo a correr, que yo no corro tanto, pero si algún día salgo a correr, a lo mejor las uso muy puntualmente, por si acaso, y muchas veces salgo a correr y ni eso. Hoy he estado de marcha por la montaña y sin ellas. Ya te digo, voy descalzo casi todo el día, pero a base de ejercicios, de entrenar, de integrar, estoy mejor que nunca. No tengo ni una facitis, ningún problema ni nada. Entonces creo que en mi caso se abusó. Se tiró muy rápido de. Además fue la primera que me plantillas. Y veo muchos casos que pasa lo mismo. Bueno, hay planes alternativos que requieren menos coste y menos invasivos, como es el ejercicio. Vamos a probarlo. Sí, pero yo creo que, o sea, como en todo no hay un culpable, ¿no? Digamos que la culpa está repartida. En este caso, por un lado, queremos soluciones ya y ahora y fáciles. O sea, por un lado, la culpa es nuestra. Por otro lado, la culpa es falta de información, entre comillas, y cada vez menos, porque cada vez más hay gente como tú y como yo aquí hablando de esto, aquí en redes sociales, en todos los medios, no en la tele. La tele aquí, mira, yo la tengo solo para el logo y luego está desconectada, no tiene conexión de señal para ver nada. Y por otro lado, o sea, se suma todo, ¿no? Por otro lado, los profesionales de la ortopedia, ¿no? Que como todo, habrá podólogos que prescriban ejercicios para el pie o que incluso deleguen el trabajo a profesionales del ejercicio físico, lo sabrá, pero
presumo que esto pues seguramente sea pocos, ¿no? Porque al final los profesionales, los podólogos tendrán que vender su producto, tendrán que comer, ¿no? Y al final venderán estas plantillas, no, oye, mira, yo te hago unas plantillas y tú vienes con este problema, pues yo te lo voy a solucionar. ¿Y cómo te lo voy a solucionar? Pues con mi producto, ¿no? Mi producto es esto es una plantilla. Entonces, eso no está mal, bajo mi punto de vista no está mal, y empieza a estar mal en el momento en el que la solución es única y exclusivamente esa solución, cuando el objetivo debería ser, con esa plantilla, el de a medio, corto, medio o incluso largo plazo, prescindir de esa plantilla, ¿no? Ser autónomo de la plantilla y conseguir tener una fortaleza, que la plantilla sea tu musculatura, que la plantilla sea tu sistema nervioso. Yo lo veo así y bueno, hoy he colgado un par de historias de un par de personas y seguirá pasando, ¿no? Porque me seguirán contando la misma historia. Oye, tengo un problema, a ver si me puedes ayudar. Y las personas que te piden ayuda te están pidiendo ibuprofenos, te están pidiendo ayudas a corto plazo también, que es lo mismo que le pidieron al podólogo. Oye, tengo este problema, se me duerme el tobillo, se me carga la tibia y es que fui al podólogo y me puso unas plantillas y estoy desesperado. Volvemos de nuevo al principio, que fíjate, al final esta perspectiva holística es siempre el azar. No tomas la responsabilidad, ¿vale? No tienes, es decir, delego la responsabilidad de mi lesión o de mi problema en el podólogo, en una plantilla, en un tal. ¿Por qué no enseñamos a la gente a tomar las riendas? Oye, voy a tomar las acciones, voy a probar, voy a informarme, voy a leer, porque yo me pasa algo a nivel de salud, a día de hoy me pongo a leer y pregunto a un profesional y pregunto a otro. O sea, a mí me dicen que me tengo que operar un profesional y no se me ocurre operarle hasta no preguntar a 2 o 3 más, leer un poco a ver las estadísticas de ese tipo de operaciones, cómo sale. Entonces, es un poco ya la capacidad de toma de responsabilidad, ¿o no? Totalmente, y esa toma de responsabilidad además va de la mano de conocer los procesos de mi cuerpo, conocerme a mí mismo, conocer mi anatomía, conocer mi fisiología, mi biomecánica, conocer mis procesos de nutrición, conocer mis procesos de pensamiento, las estructuras de mi cuerpo, conocerme, porque no venimos con un libro de instrucciones, ¿no? Pero sin embargo, aunque no venimos con ese libro de instrucciones, necesitamos conocer cómo funciona nuestro cuerpo para tener una mejor salud. Y a la hora de tener un problema, en vez de profundizar y aprender a cómo funciona mi cuerpo para poder solucionar ese problema, nos ponemos en manos de otros que supuestamente son especialistas en cosas específicas de nuestro cuerpo, no holísticas, no integradas, sino cosas específicas que nos dan un parche para una cosa específica de nuestro cuerpo y volvemos al principio. Nuestro cuerpo no se comporta de forma separada, sino de forma integrada. Entonces, si yo tengo un problema en el intestino, es posible que antes de saber que yo tengo un problema de intestino, yo tenga un eczema en el codo y coja y me vaya al dermatólogo y le diga, oye, que tengo un eczema en el codo y me diga, pues ponte una crema con una crema X que te va a quitar esto, ¿no? Y yo me cojo y me pongo esa crema. Y el problema no le tengo en la piel, sino que le tengo en el intestino, ¿no? Y lo mismo pasa con el ejercicio, con los pies, la columna vertebral y ponte unas plantillas. El problema no es tu pisada, sino cómo está tu pelvis y porque tu diafragma está rígido. Y todo pasa por aprender más de nosotros mismos, claro. Desde una perspectiva más global, holística y demás, efectivamente. Muy bien, tío Dani, pues una horita, Sí, hablando. Espero que no haya habido mucho eco. Luego lo miraremos y... a ver, porque yo además soy Sí, un poco Troy McClure y como me haga eco ya. tío, Muy muchas bien. gracias. Gracias a ti, tío. Un buen rataco aquí, Sí, sí, sí. muy agradable. Sí, sí, hay mucho que profundizar ahí. Nada, seguramente hablemos más sobre más temas más adelante porque tienes mucho que... Sí, sí, sí. Hoy ha sido un poco filosófico. Algún día nos metemos más al barro, al turrón también, ¿no? De entrenar. Totalmente, no, no, y es que yo creo que la parte esta integrada del entrenamiento y holística, creo que tiene un trasfondo filosófico que es lo que une la parte de fisiología y la parte de psicología, que es al final todo el entrenamiento, ¿no?
Bueno, señores y señoras, muchas gracias por haber estado. Nos vemos la semana que viene y ya os desvelaré con quién es. Gracias, Dani, tío. Gracias a ti, tío. Chao.